Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Hábitos en su penúltima edición. Hemos venido hablando a lo largo de 9 videos ya con en cuanto a 3 temas principales. Hablamos primero de el corazón, la brújula, el motor que dirige nuestra existencia y cómo debe mantenerse apuntando continuamente hacia Dios. Sin embargo, hablamos también de los ídolos, esos obstáculos que, por decir así, desvían la brújula de nuestro corazón, impidiendo que nos guíe hacia la adoración al único Dios. Y hemos venido hablando también de los hábitos. Los hábitos son esas fuerzas en nuestras vidas que primero, por un lado, reorientan la brújula de nuestros corazones hacia Dios, hacia el amor a Dios y hacia el amor al prójimo. Y en segundo lugar, son esas fuerzas iconoclastas, las hemos llamado así. Son esas fuerzas que destruyen los ídolos en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta ocasión vamos a tratar los 2 hábitos finales, eran 10 en total, ya vimos los primeros 8 y ahora vamos a ver los 2 últimos. Son 2 hábitos que van juntos y son fundamentales en nuestra vida. Por un lado es el hábito de la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, y el segundo hábito del que vamos a hablar es el hábito del pensar. Están sumamente relacionados, van juntos, pero comencemos hablando primero de la palabra. Quiero leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice así: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tal vez recuerden que 2 de Timoteo 3:17 es el texto lema de este ministerio, Artios. Precisamente la palabra Artios en griego aparece ahí, donde dice que el propósito de la escritura es que la persona de Dios sea perfecto, sea artios, la palabra en griego, y como traduce la Reina Valera, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos hace artios, y por eso es el aspecto fundamental que señalamos una y otra vez en este canal. La palabra nos capacita enteramente para el ministerio, y por cuanto estos hábitos de los que hemos venido hablando aplican sobre todo a aquellos que servimos al Señor, por supuesto que la palabra de Dios tiene que convertirse en un hábito fundamental para nosotros. De hecho, más adelante en ese mismo pasaje, si seguimos leyendo capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo va a decir que el ministerio se concentra en la palabra. Es el ministerio de la palabra. Le dice Pablo a Timoteo palabras sumamente elocuentes. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Si la palabra nos equipa enteramente para el ministerio, es precisamente porque es el ministerio de la palabra al que Dios nos llama. Y si la palabra nos equipa enteramente para la realización de nuestro ministerio, dice este pasaje que es por 3 razones principales. Primero, por su poder salvífico. Los versículos 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo que permanezca en la palabra que ha aprendido, la cual tiene poder para darles la sabiduría que lleva
a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el contexto de toda segunda de Timoteo, no se trata nada más de la salvación de Timoteo, sino de la salvación de aquellos a quienes Timoteo ministra. La palabra tiene poder salvífico, dice el versículo 15, precisamente porque da testimonio de Cristo. Es poderosa, dice, para darnos la sabiduría que lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo poder salvífico que reside en la palabra de Dios es precisamente porque da testimonio de Jesucristo, nuestro único Salvador. La segunda razón por la cual la palabra nos equipa enteramente para el ministerio tiene que ver con su inspiración divina. La primera parte del versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, proviene directamente del soplo de Dios, del Espíritu de Dios. Es lo que Pablo dice ahí. Y la tercera razón por la cual la palabra nos equipa enteramente para el ministerio es su utilidad completa. La segunda parte del verso 16 y el verso 17 nos dice que la palabra de Dios es útil para una serie de cosas, todas las cuales están relacionadas con nuestro ministerio. La palabra es útil para todos los aspectos del ministerio cristiano. Hace poco hablaba yo en una actividad de capacitación de obreros y líderes y decía precisamente que aquellos que servimos al Señor deberíamos con solo tener una Biblia bajo nuestro brazo, una Biblia en nuestra mente y corazón, una Biblia en nuestros labios, deberíamos ser capaces de realizar enteramente, completamente y adecuadamente nuestro ministerio. La palabra de Dios es suficiente para capacitarnos para nuestro ministerio por su poder salvífico, su inspiración divina y su utilidad completa. Por tanto, el hábito de dedicarnos a la palabra de Dios es indudablemente una prioridad ministerial. Otro pasaje muy conocido ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 8, antes de comenzar la conquista de la tierra prometida, antes de comenzar su ministerio, su liderazgo, Dios llama a Josué a esforzarse, a ser valiente, y en medio de esa exhortación le dice en el verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien, dice otra versión. Hay un proceso acá. Lo que Josué debía hacer con la palabra de Dios es lo que nosotros también debemos hacer el día de hoy. Meditarla para obedecerla, precisamente para tener prosperidad ministerial. La meditación en la palabra de Dios nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios, y esas dos cosas juntas son las que nos van a permitir alcanzar la prosperidad ministerial. Todo empieza con el hábito de la meditación bíblica. El pastor Rick Warren, en su conocido libro Una vida con propósito, dice lo siguiente: ningún otro hábito puede hacer más para transformar tu vida, para que te parezcas más a Jesús, que la reflexión diaria en las Escrituras. Estoy completamente de acuerdo con el pastor Warren en esto, y me atrevería a decir también que ningún otro hábito nos capacita más y mejor para la realización de nuestro ministerio que la meditación en la palabra de Dios. De aquí se desprenden 5 hábitos que debemos desarrollar para aprehender la palabra de Dios. No solo aprender mentalmente, sino aprehender con H en medio, para incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas, para apropiarnos de ella. Y esos son 6 hábitos, de hecho, son los siguientes. Debemos leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, orarla
y finalmente cumplirla o hacerla. Y de nuevo, esto es un proceso. La lectura me lleva al estudio, lo cual me permite memorizar la palabra de Dios, meditar en ella para responder a la palabra en oración y finalmente en obediencia, hacerla, cumplir la palabra de Dios, que es el propósito final por el cual aprehendemos, nos apropiamos de la palabra en nuestras vidas. Ahora quiero hacer un énfasis importante aquí, hermanos amados, porque no se trata nada más de meditar en la palabra de Dios. Antes de meditarla necesitamos estudiarla. ¿Por qué? Porque si no estudiamos la palabra antes de meditarla, estaremos meditando en nuestras propias ideas en lugar de en el auténtico significado del pasaje en el cual queremos meditar. Si yo no interpreto correctamente Juan 3:16, pasaje sumamente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si yo no interpreto ese pasaje, defino cada uno de sus componentes a la luz de todo el Evangelio de Juan, no voy a estar meditando en el significado del pasaje, sino en lo que a mí se me ocurra que podría ser el amor de Dios o cualquier otra cosa que yo piense, en lugar de meditar en el verdadero significado, el verdadero sentido que el pasaje tiene en su contexto. Hay una serie de videos al inicio de este canal que te pueden ayudar en este proceso del estudio bíblico y la meditación en la palabra de Dios. Esto, hermanos amados, de estudiar la palabra para meditarla debería ser una meta ministerial que tengamos para toda la vida. Una meta ministerial vitalicia. Yo la tengo. ¿Cuál es? Convertirme en el mejor intérprete bíblico, en el mejor exégeta, palabra que significa intérprete bíblico, que puedo llegar a ser. Es una de las metas que yo tengo en mi propia vida y ministerio. Convertirme, crecer, avanzar para llegar a ser el mejor intérprete de la palabra de Dios que podría llegar a ser. Obviamente, para lograrlo necesitamos herramientas, necesitamos libros, comentarios, este tipo de cosas. Cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente en sí misma para capacitarnos ministerialmente, no estamos excluyendo otras herramientas de estudio, libros, enciclopedias, diccionarios, todo esto, porque esos libros, esas herramientas nos van a ayudar a interpretar, a entender mejor la palabra de Dios. Y para unir este hábito con el que vimos en el video anterior, debemos recordar que nuestra respuesta a la palabra de Dios es a través de la oración. Antes de la obediencia práctica, creo yo, viene orar sobre la base del texto bíblico que ya hemos leído, estudiado, memorizado y meditado. Es la mejor manera de orar. Orar incluso, si es posible, las palabras mismas del texto bíblico. De esa manera estamos aprehendiendo, apropiándonos de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser un hábito fundamental, indispensable en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y este es un hábito que conecta con el segundo del cual quiero hablar. Es el hábito del pensar, es el hábito del pensamiento, el hábito de la mente. Considero la mente uno de los recursos más importantes que Dios nos ha dado en nuestras vidas cristianas y en nuestros ministerios. Y muchos otros que estudian la palabra de Dios están de acuerdo con esto. Una de las citas que ha marcado mi vida está en el libro Liderazgo Espiritual del autor J. Oswald Sanders. Él dijo lo siguiente: una vida bien ordenada es el fruto de una mente bien ordenada. La vida del cristiano debe reflejar la belleza y el sentido de orden que viene de Dios. Una vida bien ordenada es el fruto de una mente bien ordenada. Me encanta esa cita, continuamente me la recuerdo a mí mismo
para enfatizar la importancia de pensar bien. Pensar bien nos lleva a vivir bien, es lo que dice Oswald Sanders. Un ministro de Dios, estoy convencido de eso, debe esforzarse por llegar a ser el mejor pensador que pueda ser. Parte de eso, ya lo vimos, es llegar a ser el mejor intérprete bíblico que puedo llegar a ser. Pero hay también otros aspectos, otras áreas de nuestra vida de pensamiento que debemos desarrollar. Una de las metas de nuestra vida debe ser eso. Voy a tratar de llegar a ser el mejor pensador que puedo llegar a ser. Y obviamente viene a la memoria un pasaje sumamente conocido en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense o sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Toda renovación en nuestra vida proviene de un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que desarrollar ese músculo cerebral que Dios nos ha dado. Por eso he citado muchos autores y muchos libros a lo largo de estos videos como un ejemplo de la importancia de la lectura en nuestro desarrollo mental. Y lo voy a hacer una vez más. El autor Ken Hodges dice lo siguiente en su libro Las disciplinas de un hombre piadoso, hablando de esto, del hábito mental. Es decir, la Biblia nos dice con toda razón que lo que metemos en nuestra mente determina lo que sale, que la programación determina la producción. Todos tenemos la capacidad de escoger un programa de pensamiento que produzca una mente cristiana. Dios nos llama a través de su palabra a una sólida y positiva disciplina de la mente. Pensar es un hábito, hermanos. Tenemos que darle importancia a nuestra mente y a la manera en que la utilizamos. Hay dos hábitos mentales indispensables que nos van a ayudar a ejercitar el músculo cerebral. Por un lado está la lectura y por el otro la escritura. Y los dos son importantes. Francis Bacon dijo hace más de 3 siglos, la lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. La lectura hace a la persona completa, la conversación ágil y el escribir nos hace precisos. No solo al hombre, también a la mujer. Parece que estos autores de antaño solo escribían para los varones, pero hoy también incluimos a las hermanas. La lectura y la escritura van juntas. Son 2 herramientas, 2 hábitos de pensamiento muy importantes que tenemos que desarrollar. De nuevo, para citar al autor Oswald Sanders, en cuanto a la importancia de la lectura y la importancia de elegir bien los libros que leemos. No se trata solo de leer, se trata de leer los mejores libros. Dice este autor, el líder debe leer para tener comunión con las grandes mentes. Mediante los libros mantenemos comunión con los grandes líderes espirituales de todos los siglos. Un buen libro tiene gran poder. Solo podemos darnos el lujo de leer lo mejor, solo lo que vigoriza nuestra misión. Nuestra lectura debería ser regulada por quienes somos y lo que intentamos realizar. Si a una persona se le conoce por aquellos con quienes anda, así también su carácter se refleja en los libros que lee. La lectura de un líder es la expresión exterior de sus deseos y aspiraciones interiores. La enorme cantidad de títulos que salen de las imprentas hoy
hace que la elección analítica sea imprescindible. El líder debe enfrascarse en libros que lo capaciten para un servicio y liderazgo superiores en el reino de Dios. De nuevo, no solo se trata de leer, se trata de leer lo mejor, de elegir adecuadamente nuestra lectura. Parafraseando un conocido refrán, dime qué libros lees y te diré cuán sólida es tu vida de pensamiento. Lee a los mejores. Un consejo, libros antiguos. Muchas veces los descuidamos, queremos leer solo los libros más recientes. Necesitamos familiarizarnos con los grandes clásicos cristianos de todas las épocas. Y no solo se trata de leer, también hablamos de escribir. Te animo, te recomiendo a que escribas constantemente. Yo traigo siempre conmigo una pequeña libreta y una pluma, un lapicero, como le digan en tu país, porque en el momento en que me viene una buena idea, quiero escribirla. Tal vez una idea que va a aparecer en alguno de estos videos o en alguna prédica o en ningún lugar. Simplemente algo que yo quiero mantener por escrito. Leer y escribir, estos dos hábitos juntos van a desarrollar nuestra vida de pensamiento. Haz el hábito de conservar tus pensamientos por escrito. Leer y escribir. Yo pienso que aquellos que servimos a Dios tenemos que desarrollar estos dos hábitos mentales. Quiero terminar ofreciéndote dos herramientas mentales también que te pueden ayudar, y son las herramientas de el análisis y la síntesis. Necesitamos entrenar nuestra mente en el uso de estas dos herramientas. Analizar es descomponer algo en sus partes más pequeñas. Y sintetizar es volver a agarrar ese montón de pedacitos que hicimos cuando analizamos y ponerlo todo junto otra vez en un resumen, en una síntesis. Cuando analizamos, descomponemos; cuando sintetizamos, reunimos todo de nuevo. Son dos herramientas mentales que a mí me han sido muy útiles y que yo te recomiendo que desarrolles. Análisis y síntesis, análisis y síntesis, y nuestra mente se va desarrollando. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Si al inicio vimos que una vida bien ordenada es fruto de una mente bien ordenada, así decía Oswald Sanders, yo quisiera decir que un ministerio bien realizado es fruto de una mente bien formada a partir de la palabra de Dios y a partir de un pensamiento activo. Si estos videos te son útiles, por favor compártelos, sobre todo con gente joven, a quienes pueda servirles en el desarrollo de sus hábitos. En el último video, el próximo, vamos a repasar todo lo que hemos estudiado hasta acá. Yo soy Mauricio Acuña. Que el Señor te bendiga.